Buenas noches, mi nombre es Laura Socorro y yo les voy a hablar un poco sobre la propiedad general, la propiedad agraria y sus posesiones. La propiedad agraria. Podemos definir la propiedad agraria o propiedad como es una forma de los derechos reales y es uno de los derechos que el hombre tiene o alcanza sobre las cosas, y estos objetos pueden ser corporales o incorporales. Nuestro Código Civil lo define como el derecho de usar, gozar y disponer de una cosa de manera exclusiva con las restricciones y obligaciones establecidas por ley. Entonces, ¿cómo podemos definir nosotros la propiedad agraria? En consecuencia, esto tiene que ser reformulado conceptualmente, porque si lo estamos vinculando estrechamente a la posesión, y aunque se sigue teniendo la existencia y la esencia propia, no puede, sin embargo, definirse sin la posesión o prescindiendo de esta. Es aquel inmueble que está situado fuera de las áreas urbanas o de las áreas de expansión de las ciudades, y esto es un derecho exclusivo del poseedor. Y esto tiene que aprovecharse económicamente de este predio rural, y que de manera continua, directa y efectiva explotación en su propio beneficio y de la colectividad. Podemos hablar de la propiedad agraria como categoría distinta al derecho a la propiedad. ¿Por qué? Según el profesor Duque Corredor en su libro Derecho Agrario, Instituciones, tomo 1, este nos afirma jurídicamente que no se puede sostener que en Venezuela la propiedad agraria es una institución específicamente distinta a la de la propiedad del derecho común. Sin embargo, es preciso reconocer que el derecho de la propiedad de los fondos rústicos está hoy determinado con preceptos constitucionales de gran contenido social, por previsiones legislativas que éstas imponen limitaciones, restricciones y obligaciones, y por una planificación espacial, por lo que se le da una fisonomía especial frente al concepto tradicional y civil del derecho de la propiedad. Asimismo, podemos decir que el derecho de la propiedad es rentista, individualista, egoísta, disfuncional, especulativo y solo está al servicio de un solo titular. Esta es estudiada por el derecho civil y regulada por nuestro Código de Propiedad General. No es un instrumento jurídico para la producción de los seres primarios, como los destinados a la alimentación diaria del hombre. Esta no le interesan los beneficios de las fuerzas naturales o de los recursos naturales renovables. Las estructuras del suelo pueden pertenecer al mismo tiempo a diferentes propietarios, así como el suelo, el subsuelo y el sobresuelo. Recae sobre los bienes no productivos y es ajena absolutamente a la actividad agraria, en la concepción de la agrariedad. La propiedad agraria podemos decir que es dinámica o de actividad, es una producción de seres para la salud y la vida humana. Está al servicio de la colectividad con la producción y la productividad agrícola. Recae sobre los bienes de naturaleza productiva, vegetales o animales destinados al consumo o la alimentación de la persona humana. Es instrumento jurídico del ciclo biológico de producción vegetales o animales destinados al consumo, y esto está ligado inescindiblemente a las fuerzas de la naturaleza. Y por último, es un instrumento jurídico funcional para los contratos agrarios, la empresa agraria y la actividad agroalimentaria. Cumplimiento de la función social de la propiedad de la legislación. Durante la vigencia de la ley de la reforma agraria existió en el ordenamiento jurídico venezolano un sustento normativo que proveía al intérprete de un listado de elementos con la intención de determinar si el propietario de un fondo con la vocación agraria daba cabal al cumplimiento de su función. A diferencia de la ley actual y la derogada, la Tierra de Desarrollo Agrario no menciona absolutamente nada acerca de los elementos que conforman la noción de la función social de la propiedad. Puede afirmarse que la función social de la propiedad se encuentra conformada por aquella necesidad eminente de adecuar las tierras de vocación para la producción agroalimentaria, o a los requerimientos o a la productividad establecidos por el Ejecutivo Nacional en el marco de la concepción de la propiedad como un derecho social, y a los fines de erradicar el sistema latifundista y dar cabal cumplimiento a los elementos establecidos en el artículo 19 de la Ley de Reforma Agraria. Los indicadores según el artículo 19 de la ley derogada se pueden hacer una pequeña síntesis de que los toman en cuenta en la actualidad, lo cual es la explotación eficiente de la tierra caracterizada por el aprovechamiento aplicable y por la aplicación eficaz de los factores de producción, de acuerdo con la zona donde se encuentra con sus propias características. El acatamiento de las disposiciones conservacionistas y la inscripción del predio rústico en la Oficina Nacional de Catastro de Tierras y Aguas. La evolución constitucional de la propiedad agraria.
La propiedad agraria es uno de los derechos fundamentales. La fuente más remota de la propiedad como derecho fundamental es la Declaración de los Derechos del Hombre para la Revolución Francesa de 1789. Y en nuestro país, la Declaración de los Derechos del Pueblo adoptada el 1 de julio de 1811 por el Congreso General, que después se declaró la independencia el 5 de julio de ese mismo año. Para la Constitución del 36, la que además de consagrar la garantía de la propiedad, introdujo los elementos de la función social, es decir que, sin embargo, este derecho está sometido a los límites que establece la ley. En la Constitución del 61, en su artículo 99, estableció la garantía del derecho a la propiedad, pero que en virtud de su función social, este derecho está sometido a las restricciones, obligaciones y contribuciones que establezca la ley. Y por último, la Constitución del 99, esta ratifica que toda persona tiene la garantía de derechos, para toda persona, la garantía de derechos de propiedad y precisa que la misma emprende el uso, disfrute y disposición de los bienes, pero que estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general. El latifundio. Podemos definir el latifundio como una importante extensión de la tierra perteneciente a un único dueño o a pocos dueños asociados. El latifundio económico. Podemos hablar de esta forma que corresponde al concepto tradicional del latifundio. La sociedad es de fácil apreciación a las tierras que se les mantiene asociadas por falta de capital para entrar en el proceso de producción. El latifundio social descansa sobre la tenencia de la tierra. Su aparición se da cuando la tierra no es cultivada directamente por el propietario, sino a través de terceros. Y por último, el latifundio natural debe su aparición a las circunstancias geográficas fundamentalmente. Este está constituido por las tierras marginales alejadas de los centros de consumo y aisladas por la carencia de las vías de comunicación. Estas tierras baldías y abiertas a la colonización, el latifundio natural tiene como único titular el Estado y se identifica por los inmensos baldíos radicados por la periferia del país. La propiedad agraria y civil. Según la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario la define como el derecho que tienen las personas de usar, gozar y percibir los frutos que la tierra está bajo su cuidado, pudiendo transferir no a la tierra, pero sí lo que se está fomentando de ella, con previa autorización del ente competente, mientras que la propiedad civil, según el artículo 5 y 45 de nuestro Código Civil, lo establece como el derecho de usar, gozar y disponer de una cosa de manera exclusiva con las restricciones y obligaciones establecidas por la ley. O sea, quiere decir que es un derecho de uso, gozo y disposición de los tres elementos fundamentales de la propiedad. Pero si al faltar alguno de estos tres elementos, estamos en presencia de las limitaciones de la propiedad u otras variantes. Pero el precepto de propiedad se conforma por estos tres elementos concurrentes. Posesión agraria y civil. En la posesión civil, la relación existe entre el sujeto y los bienes, puede ser directamente o indirecta. La posesión civil puede ser ejercida simultáneamente por una o por más personas sin que ello amerite una relación personal o familiar entre ellos. Y por último, la posesión civil puede ser ejercida simultáneamente por una o por más personas sin que ello amerite la relación personal entre familiares y ellos. Mientras que en la posesión agraria se exige una relación directa entre bienes agrarios y el sujeto que lo posee. Tanto la posesión civil como agraria deben cumplir con sus respectivas funciones sociales, pero en el caso de la agraria, la función social debe estar dirigida exclusivamente al uso económico y comercial de uso económico y racional de las tierras, con vocación agraria para la producción de alimentos, mientras que la posesión civil, su función social es destinada al uso racional de los derechos inmuebles de uso urbano. Y por último, la posesión agraria solamente puede ser ejercida por una sola persona, bien sea natural o jurídica. La propiedad y posesión. El derecho agrario separa el punto civilista entre el dominio y la titularidad y el uso de estos bienes. Propiamente, se postula que quien use la tierra es propietario, de forma que la que no sea propietario, al que no la posea, la pierda. O se le puede castigar por el mal funcionamiento, por ser mal propietario, permitiendo al Estado o a quien verdaderamente la usa adquirirlo automáticamente en propiedad. Esta modificación lleva también a que se resienta o afecte el viejo contenido del derecho de propiedad a sus atributos principales, fundamentalmente en su poder de goce o en su facultad de disposición. Y esta postura o intervención del derecho agrario significa en cierta forma el rechazo a la teoría civilista subjetiva como adjetiva,
donde ambas teorías la posesión se reconocía para proteger netamente a la posesión y no a la propiedad. Carácter absoluto de la propiedad civil. La evolución del derecho de propiedad civil venezolano puede ser analizado en dos etapas. La primera es influenciada por las corrientes doctrinarias que en el principio consideraron la propiedad como un derecho absoluto e ilimitado, y que luego evolucionaron al punto de permitir la limitación por razones de interés social. Así que podemos distinguir así una primera etapa que se extiende desde 1811 a 1914, en la que los textos constitucionales consagraron la propiedad como un derecho absoluto, sujeto totalmente a concretas restricciones legales, y una segunda etapa que se extiende desde 1914 a la actualidad, en la que se consagra la propiedad como un derecho que por virtud de su función social está sujeto a las restricciones y limitaciones que imponga la ley con fines de utilidad pública o interés social. Por último, tenemos el derecho a la permanencia y su fundamentación legal. Derecho a la permanencia agraria es un poder jurídico que se le atribuye la ley a los ocupantes del fondo o predios rústicos que realizan la actividad agroproductiva y o conservacionista útil en virtud de un contrato de arrendamiento u otra pertenencia. Y esto le garantiza la estabilidad de tenencia, haciéndola inmune a las acciones de desalojo o desahucio intentadas por el propietario de tierra y o en general por cualquier persona pública o privada. Esto está fundamentado, la permanencia se encuentra fundamentado en los artículos 305, 306 y 307 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las cuales propugnan la consolidación de la agricultura a fin de garantizar la seguridad alimentaria de la población, la incorporación de la población campesina al desarrollo nacional con un nivel adecuado de bienestar y erradicación del latifundio como sistema de interés social. Y legalmente esto se encuentra consagrado en el artículo 17 de la Ley de Tierra y Desarrollo Agrario. Y por último, este derecho de permanencia agraria tiene muchas manifestaciones que bien se pueden considerar, tales como la acción de propietarios de predios sobre el cual se hacen estos actos posesorios de producción, de manera ininterrumpida la tutela del Estado garantizando su permanencia y por último evitando el desalojo de las mismas. Espero que les haya gustado la exposición.